Lo más raro que me ha pedido una celebridad trabajando en un reality. Mire, básicamente cuando me entregan la posibilidad de empezar a preproducir todo el tema de contenido de La Casa de los Famosos, me doy cuenta que La Casa de los Famosos es exactamente el mismo formato de Big Brother o del Gran Hermano. 4 meses sin parar. Para nosotros era indistinto si era domingo, lunes, jueves, viernes, no importaba. Lo veo muy enterado de la vida de Lina Tejero. Y decían por ahí los hash hash que ustedes dos tingui. ¿Sí o no? No, se lo aseguro. Me hizo sudar. Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine, series y todo lo que amamos del entretenimiento. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Popcorn Club. Estoy muy feliz porque le voy a dar una sorpresa enorme a Daniel Paz. En serio, me encantan las sorpresas. ¿Que van a entrar garotas? ¿Por fin me vas a complacer con las garotas? No, algo mejor que eso. ¿Te viste en esta temporada, tuviste la oportunidad de ver La Casa de los Famosos? Obvio que sí, me vi La Casa de los Famosos. En la lejanía de mi hogar, pero sí, aquí llega La Casa de los Famosos por ViX. Me llegaba, de hecho, por la aplicación. Sí. Esa puede ser una pista. ¿No se te ocurre por cómo va a ser la sorpresa? ¿Tenemos a alguien de La Casa de los Famosos? Un invitado súper especial y que tú ya conoces hace muchísimos años y que han hecho historia en la radio y en la televisión juntos. ¡Lina! ¿Es Lina? Casi. Por poco. Ya estoy aquí reconociendo tras bambalinas esa voz. Obviamente, Roberto Velázquez. Uy, qué raro hacerle una entrevista a Roberto porque Roberto es mi amigo y creo que nunca le he hecho una entrevista a un amigo. Entonces va a ser bien extraño. Espero que no nos extendamos un par de horas porque esto es como en el programa que trabajamos tú y yo, como adelantar cuaderno más o menos. Entonces va a estar bueno. 1, 2, 3. ¿La siente gruesa? Sí. Sí, la voz, estoy hablando de la voz. La voz está ok, gruesa, perfecto. Pero bueno, presentemos a Roberto. Básicamente nuestro invitado de hoy, para que ustedes lo sepan, es Roberto Velázquez. Antes que nada es un amigo personal y obviamente un amigo de todos los que estamos acá porque trabaja en el mundo de la producción de cine y televisión. Se ha ganado su espacio en el mundo de los realities, pero también comenzó en radio, donde hizo una carrera bien importante. A mí me parece que muy pocas personas en los medios de comunicación pues han hecho como carrera en radio y después pasar a televisión, y seguramente sé que en algún momento podrá volver a radio y ir y venir como Pedro por su casa. Robertico, ¿qué más? Buenas para todos. Estoy muy orgulloso y muy contento de estar en este podcast al lado de ustedes y sobre todo de volverlo a ver y oír sus palabras. Oiga, porque hace muchísimo tiempo no estaba con aquellos con los que empecé hace muchísimo tiempo y hace muchos años, y eso creo que trae muchos recuerdos y qué bueno que todos ellos sean buenos. Sí, creo que la última vez que estuvimos haciendo un programa o un espacio juntos fue como en 2008, 2007. ¿En qué? Que hablamos en un programa. ¿Pero cuál era? ¿Podemos decir el nombre? No sé, en una emisora juvenil. Ah, ok. Sí, fue ahí, ¿en serio? ¿Cuando madrugábamos? Sí. Wow. Cuando nos ganábamos la vida. Cuando nos ganábamos la vida madrugando. Tenía un programa que se llamaba Qué dicha la ducha. Maldita sea, calculen cómo madrugaba. Qué dicha la ducha. Sí, nos iba bien. Nos iba bien en medio de todo. Y éramos felices y no lo sabíamos. Si hubiéramos tenido redes, lo hubiéramos sabido. Yo sé. Pero en esa época no había redes. No habían redes. No pudimos capitalizar el tema de las redes, Vivi. ¿Qué pasó? Tendríamos... Bueno, pero Roberto tiene buenas redes. Pero eso ha sido ahorita gracias a todo lo que ha pasado con La Casa de los Famosos. Claro, también. No, y antes... Yo quiero decir algo, Dani. Señora. Te quiero contar a la gente que yo los conozco a ellos dos hace muchísimos años. De hecho, mi carrera empezó siendo la productora de ellos dos. Entonces íbamos a colegios, a conciertos, y a mí me tocaba espantarle a la gente. O sea, ellos dos son famosos, y Roberto ha sido famoso desde hace muchos años. Pero sí, qué buena época, ¿no? Quiero decir, fue una gran época donde íbamos a los colegios, la pasábamos bien, entreteníamos, volvíamos mierda a nuestro competidor, todo era fantástico. Yo sé. Después trabajé con el competidor. Sí, lo sé. El competidor
estaba acabando donde trabajábamos nosotros, ahí no sé ya qué volvió a pasar por esos lados, pero bueno, Roberto trabajó en radio y después de hacer muchas cosas en radio, saltó a la televisión. Y es como volver a comenzar de ceros, ¿no, Roberto? Sí, total. Cero, cero. Eso que usted O está sea, diciendo es muy cierto porque cuando uno está trabajando en radio está en el mundo inmerso en el mundo de la radio y yo salté de emisora en emisora y llegué a trabajar. Lo que ujú, más me llena de orgullo es haber trabajado con la Luciérnaga de Peláez, la de sí. Peláez, esa, bien. Ujú, Y eso fue lo que sí. más me enorgullece un poco en la radio, pero Pero hicimos ¿qué tiene cosas. contra Gabriel? Diga, ¿qué tiene contra Gabriel de las No, Casas? absolutamente nada, pero pues es que me entiende que el doctor Peláez me haya escogido a mí y me haya soltado eso gracias a Gabriel de las Casas, Claro, pues para mí obvio. es un peso muy bravo, ¿no? O sea, eso va Sí, para mi hoja de vida. yo le colaboraba con mis voces en sus Usted sí, sí, crónicas. pero siempre con algo de miedo y temor, ¿no? Cuando usted me grababa las voces, Daniel. ¿Por qué? ¿Por Últimamente qué? quiero contar una infidencia. Cada vez que le pido, porque yo amo la voz de Daniel, es más, mientras él Oh, estuvo en los 40 principales, siempre fue el voz en off, porque la voz de Daniel me gusta mucho, pero las últimas veces que se la he pedido por algún contenido que hago, se asusta. ¿Por qué? Qué chistoso. Porque le pedí, por ejemplo, que fuera la voz del reel de un contenido que hice durante 15 años, que obvio, fue un obvio. programa, era un sex lay show. Y cada vez que Claro, le pedía una voz me decía, pilas, huevón, pilas con mi voz, no sé qué. a mí mi voz fácilmente estuvo deambulando por los principales antros del barrio Santa Fe. Sin duda, Eso lo tengo sin clarito. duda. Pero volviendo, volviendo un poco a lo que usted decía de la radio, sí, la ventaja o Ajá. trabajar en la radio es un mundo y cuando empiezo a hacer paralelo televisión, me doy cuenta que no son tan compatibles como uno cree y es muy difícil tenerlos al tiempo. Yo durante un tiempo pude trabajar en radio y en televisión, estuve haciendo radio y estuve en City, estuve haciendo radio y estuve en Caracol, pero cuando ya definitivamente me doy el paso total a la televisión o al mundo de los realities, pues ahí sí se siente el golpe y lo que usted dice es un poco empezar desde cero. Mira, ahorita Daniel con este podcast está haciendo un máster en producción. Estamos tratando de solucionar todas las dudas y que todas las personas que nos escuchen entiendan un poco cómo es el trabajo de producción audiovisual. Claramente, como Daniel viene del mundo de la radio, ha sido un choque súper grande para él entender las dimensiones en las que nosotros nos movemos. En radio es como un poco más relajado, sin demeritar la cantidad de trabajo, pero la exigencia para el medio audiovisual es muchísimo más pesado. La radio ¿No? no es que sea menos difícil, es que es más mágico. Y sí, el tema es que en radio simplemente tiene que salir la voz. Daniel trabajaba en pijama todos los días, el desgraciado. Eso no puede pasar en televisión. En televisión el tema del audiovisual hace que la imagen tenga que ser perfecta, bella, que el sonido cuadre, que tenga lip sync, que haya luces, que haya foto y que haya un montón de temas que la gente no tiene ni idea que hay detrás de. Es que para hacer esto, que parece ser algo muy sencillo, hay por lo menos 20 personas o 15 personas atrás mío trabajando. Entonces no es tan fácil o tan sencillo. Ojo, que de pronto el mundo de la gente que genera contenido digital lo haya vuelto un poco más digerible, el tema del celular y grabarse y Más montar inmediato. videos, no significa que el audiovisual, las grandes series, las grandes miniseries, las películas, no tengan un trabajo enorme. La Casa de los Famosos eran 350 personas trabajando. Venga, Roberto, vamos a rebobinar este cassette, hablando en términos generación Z. Y esta pregunta no se la va a hacer nadie en ninguna entrevista porque nadie conoce sus inicios, yo sí los conozco. Ok, Hablando en términos de realities. Usted ahorita le está yendo muy bien con la Casa de los Famosos, les fue muy bien y viene otra versión. Pero yo recuerdo cuál fue ese primer reality en el que usted llegó y en qué condiciones llegó y por qué llegó y qué hacía con los invitados cuando salían eliminados. sí, estamos hablando de Gran Hermano. Yo antes de eso alcancé a hacer Popstars y en Popstars me enamoré porque además mi trabajo en Popstars era ir en las filas de las chicas buscando quienes podían ser solo por su rostro, quienes podrían ir a una segunda etapa, porque las popstars tenían que ser de distinto el pelo del color, súper guapas, pero una distinta a la otra, bla, bla, bla. Y en la fila estaba Carolina Gaitán. Y yo la Claro, y vi y bueno, y fui Natalia y le Reyes. hablé.
Estaba al Natalia lado de Reyes otra estaba chica en... que se llama Juliana Aguirre y al lado de Natalia Reyes, hoy protagonista de Sí, películas con Arnold claro. Schwarzenegger. Que Natalia Reyes no llegó a ser popstar. Pero bueno, hablando Pero, del mundo del pero llegó a reality. protagonizar una película de Sí, Terminator, o sea, Y es la claro. presidenta de algo muy importante de cine que ya me van a decir, el ACA, la Academia, academia. Academia Colombiana. Ah, sí, O sí, sea, sí, claro que o sí. sea, es una Pero red venga, contra Roberto, dura. a usted, hablando de Gran Hermano, a usted porque hace poquito hablamos y usted me decía que estaba haciendo algo similar en la Casa de los Famosos, casi que un Gran Hermano Sí, en la casa, o sea, fue escuela ese Gran Hermano para hacer la Casa de los Famosos. mire, básicamente cuando me entregan la posibilidad de empezar a preproducir todo el tema de contenido de la Casa de los Famosos, me doy cuenta que la Casa de los Famosos es exactamente el mismo formato de Big Brother o del Gran Hermano, que sigue siendo este experimento social que se convirtió después en libro, que después se convirtió en películas y que en este momento está llamando la atención en muchos países de Latinoamérica, pues es el mismo formato, un formato donde tiene que haber evidentemente, tienen que estar alejados completamente de la sociedad y donde además tienen que convivir. Entonces, partí de muchas cosas y de la experiencia que tuve en Gran Hermano Colombia cuando lo hicimos, pero además toda la investigación del programa, del show, hace que a usted le entreguen en serio en una Biblia todo muy escrito y todo cómo tiene que ir pasando, cómo se tiene que ir desarrollando el juego y las posibles aristas que ese juego puede tener. Pero sí, es evidente que la experiencia de Gran Hermano me sirvió muchísimo para hacer la Casa de los Famosos. Digamos que ahora que tú tuviste esta experiencia en la Casa de los Famosos y que has tenido varias, ¿te animarías a participar en un reality de este tipo? No, no participaría justamente porque sé exactamente qué hay detrás de. Es que la gente cree que el planeamiento de esto es algo muy sencillo, pero te voy a decir algo, pasamos más o menos entre 5 y 6 meses planeando cada día. Día 7, semana 18, día 1, semana 3. Las cosas no pasan porque sí, cada semana está preestablecida, está estudiada, sabemos qué va a ser. Tenemos que tener una pre muy importante porque, por ejemplo, el departamento de juegos no puede ir a la par, ellos tienen que llevar una avanzada gigante. Pasa lo mismo con el departamento o con todo el equipo de producción. Ellos tienen que ir 2 y 3 pasos adelante. Entonces todo tiene que estar muy preproducido. Entonces la casa todo el tiempo tiene una preproducción de día 1, día 2, día 3, día 4, se va haciendo por semanas y se van creando ciclos que son los que hacen que pueda haber tanta creatividad y tanta desarrollo de los juegos, de todo lo que estamos haciendo, pero es justamente por una gran preproducción que el canal nos deja tener. Oiga, no hemos dicho, Roberto, qué hacía en la Casa de los Famosos, aparte de presentar, porque eso ya lo sabemos, pero tras bambalinas, ¿qué hacía en producción? Yo, además de presentar, ir a ser el host de VIX, dirigía el contenido para VIX y tenía la jefatura del contenido para RCN. Entonces, estaba todo el tiempo pegado al contenido y para que la gente me entienda un poco, el contenido tiene que ver con pruebas, tiene que ver con retos, tiene que ver con situaciones, actividades y un montón de situaciones que les planteamos a los jugadores para que ellos de ahí exploten, se enojen, se enamoren, se den besos, les den cosquillitas en el estómago. No, y de una vez aclaro, no puede ser un formato y no es un formato libreteado, no podría, nadie se aguantaría que te estén diciendo qué hacer las 24 horas del día. Lo que sí se puede causar y se puede generar son momentos, picos de alegría, de estrés, de pelea, de tristeza. Eso se puede lograr a través del show y es lo que jugamos a hacer en esta preproducción de la que le hablo. A mí lo que me gusta de estos formatos es que ya no es solo Colombia, yo vivo en Toronto y hasta acá llegó, o sea, yo iba, me reunía con amigos colombianos o gente latina y me decían, si vieron a esta vieja que la echaron, se divorciaron de ella en vivo, no sé qué, y yo, ¿qué? Entonces me puse a ver los videos que había, ni siquiera tengo que ver el episodio porque está lleno de clips internet con ese momento, redes sociales, TikTok, Instagram, entonces es inevitable cuando le llegue. Pero ustedes cómo planean este tipo de momentos o esto es espontáneo? ¿Cuál es el secreto? No, hay Que cosas que ustedes lo... están completamente planeadas y de eso se trata justamente. El día nosotros normalmente lo marcamos. Lo que más me gusta de este formato y por qué me enamora tanto y por qué me llega tan al corazón es porque justamente este formato lo que da es el reality puro. Cuando hacemos otro formato como MasterChef, Factor X, el Got Talent, el reality es mínimo. En MasterChef el reality es cuando cocinan.
y basta, ¿saben? Entonces es muy limitado. Acá desde que se despiertan no sabe uno qué va a pasar. Se pueden despertar y se pueden dar golpes, se pueden despertar y pueden llorar, entonces el reality está todo el tiempo y cada uno de esos momentos está planeado. ¿Qué no está planeado? El reality. Entonces decimos, vamos a hacer un juego donde ellos se van a etiquetar y vamos a tener etiquetas buenas y etiquetas malas a ver qué resulta. Esa es la propuesta de nosotros. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos se etiquetan, cuando se ponen las etiquetas malas se emputan, termina el juego, bajan, se agarran, se meten culo encendida, de una vez se sacan los chiros por otras cosas que tienen, usted se comió no sé qué, usted no me dio a mí no sé qué, explota algo, pero es algo totalmente orgánico. Y esas peleas y todo. Entonces la planeación son 6 meses antes, Dani, 6 meses dándole a día por día hasta que el gran jefe, porque existe un gran jefe, que su cargo realmente es el showrunner, hasta que el gran jefe no quede contento con el día como se lo planteamos, las distintas personas que estamos de contenido y producción, no queda contento, no pasamos al siguiente. Ok. A mí me parece muy complicado este tipo de realities. Personalmente tampoco me enfrentaría a estar encerrada con una cantidad de desconocidos donde tengo que bañarme, entrar al baño y dormir. Un man que ronque, eso me parece demasiado conflictuado para mí. Y la verdad me parece que para estas personas es un reto increíble. Aparte que la presión, siento que ahora que todos son más famosos que lo famoso que eran, porque las redes estallan con cada situación de las personas. Y es que Daniel decía algo de lo que quiero hablar, y es que el programa tuvo éxito, y tuvo éxito a distintos niveles. Tuvo éxito a nivel comercial, toda una cantidad de clientes se sumaron y fueron muy importantes, inclusive clientes que al canal no venían hace mucho tiempo estaban ahí, así que fue muy satisfactorio, pero también tuvo éxito a nivel de rating. Es básicamente un formato que se veía, que se hablaba y del que generaba de qué hablar en distintas zonas del país, pero además un éxito completo en el mundo digital. Y es que en el mundo digital se veía otro tipo de programa y eran los clips de los que usted habla a través de TikTok o a través de Instagram, hacían que la gente viera un programa distinto, pero finalmente un programa. Entonces eran distintas las maneras de éxito que tuvo, y eso es lo que hace que ese 360 de éxito hace que antes de que se acabe la temporada estén los jefes garantizando una segunda, y es el éxito es tan rotundo que dicen hay que adelantar desde ya y hay que trabajar el casting desde ya y hay que formalizar el casting ya para que la cosa vaya madurando y nada esté improvisado y todo esté como tiene que estar en un formato de estos, y es como un rompecabezas, pieza por pieza. Venga, pero Robert, listo, la recontrarrompieron en esta Casa de los Famosos, listo, la sacaron del estadio, llevaron unos influencers, a mí me parece que estaban buenísimos, más allá de lo que sea cada uno, estaban generando lo que ustedes querían, que era viralidad y que la gente los viera, pero no pusieron la vara muy alta para una segunda. ¿No eso es lo que todo el mundo me pregunta. La vara no está muy alta en cuanto al casting, y le voy a contestar, pues ese es el reto. Ese es el reto que ahora nos proponemos, y es el reto que nos propone el canal. Si hay algo que ya me parece ambicioso y me parece que está muy bien, es que el canal ya está pensando en la segunda temporada y ya me está hablando de casting y ya estoy proponiendo personas y ellos ya están escribiendo a sus personas favoritas y todo un equipo se prepara para hacer la primera presentación del primer casting. Sí, la vara está altísima, y le hablo porque además fue una combinación perfecta, donde tuvimos los suficientes influencers o creadores de contenido, sumado a los distintos actores de trayectoria, sumado a algo de juventud también en la música, sumado a alguien internacional que vino a darle también algo como fresco. Entonces es una combinación que hay que empezar a trabajar desde ya. Un casting de esto se puede llegar a demorar 6 meses. Hoy tengo en la lista, puedo decirle que tengo 40 personas, y de esos 40 que tengo hoy, que lleguen al programa probablemente ninguno, o probablemente uno, o probablemente varios, pero eso que se decide, eso va cambiando, porque además eso también hace parte del programa y de la Biblia del programa. ¿Cómo va a ser el casting? ¿A quiénes van a traer? ¿Qué perfiles se necesitan para lograr tener un show de esta envergadura? Entonces son muchas las razones por las cuales los jefes dicen bájese a este y súbase a este. No, mejor suba a esta y baje a este, y así tienen 6 meses para jugar como ajedrez hasta que lo sientan y sientan que es un casting poderoso, tanto como fue el de la primera temporada, que pues nos llenó de aplausos. A mí me parece que ese casting estuvo bueno. Personalmente siento que lo que genera
es esa polémica donde tú entras a querer muchísimo a un personaje y a no soportar otro. Por eso creo que se da el tema de las votaciones y todo. Yo tenía mi persona de fastidio que yo decía, no la puedo ver, no la puedo ni ver. O sea, si yo hubiera votado para que se fuera. ¿A quién? No te puedo. Dígalo sin problema. A la que ganó. Ella es Karen. Me parecía súper tóxica. En serio, a mí me caía bien y me parece churra, lo que pasa es que, no sé. ¿Le parece churra? No, la Barbie, ¿cómo se llama? Una mona. Ah, Ornella Sierra. Ornella me parece churrita. Pero no, esa pues, no era Omaña, Natalia Omaña. No, Ornella. No, salió depende de la Barbie de la que estemos hablando. Sí. Natalia Omaña es una más Barbie divorciada. Sí. No, Ornella es como una nueva costeñita, barranquillera. Lo siento. Sigamos. Por favor, sigamos. Natalia Omaña volvió, dicen. A mí me han llegado aquí comentarios. ¿Volvió con quién? Con el marido. No, que el man le pidió van a cacao volver o viceversa. esos, no. ¿Usted cree en serio? Hay tantas teorías conspirativas de eso como de que el planeta no es redondo. Pero no sé qué tanto cierto sea, pero hasta donde sé, ella está grabando en México y él está aquí trabajando en un reality show. Él está en Masterchef. Ah, ok. Y tiene nueva novia, Dani. ¿Dominica es que se llama? Dominica. Es que yo amo Masterchef. Es que Masterchef es una cosa, y hacerlo, mira, hacer Masterchef es una de las cosas más increíbles del planeta. Es un reality blanco, puro, lindo, bonito, y como en cualquier reality, el jugador no sale como entra. ¿Ha aprendido a cocinar, Roberto, con este reality? Terriblemente. De hacer un montón de cosas. Además, los chefs son, debo decirle algo, los chefs son amorosos, tiran tips, a veces te hacen preparaciones y le dan a uno. Y sí, he aprendido. Tengo mis tips ahí, ya tengo mis mañas de chefs duros, además, con estos tres que son de los más duros que conozco. A mí me encantaría participar en un Masterchef, pero ahora todos son celebrity, entonces no tengo la oportunidad de participar en la selección, pero si sale, lo haré. Yo quería preguntarte, Robert, después de toda esta experiencia que tienes en realities, una situación particular donde tú digas, mierda, ¿qué pasó? No sé, yo vi una en algún momento de protagonistas de novela donde un personaje le pegó a otro. Sí. O una situación así de que tensión. En Colombia han pasado situaciones duras. Esa creo que fue una de las más duras, los golpes que se dieron una vez entre dos jugadores, a un taconazo que uno le mandó al otro. En ese show también se mostraron una vez un cuchillo, se amenazaron de muerte. Pero a mí particularmente, la que me tocó, en Gran Hermano me tocó una donde una participante tomó alcohol de primeros auxilios. No era punqueta, ella lo que quería era seguir bebiendo, no le entraron más jarritas y ella dijo, pues venga, cojamos este alcohol y démosle que aquí fue putas y pues... Oiga, ¿se acuerda, Roberto, de esa época? Y me acordé de Gran Hermano por esto, es porque estaba viendo Griselda y uno de los que hace de capos de Griselda era participante de ese Gran Hermano. Sí, señor. Sí, señor. Wow, llegó. Bueno, hace poquito también estuvo en la grabación de La Casa de los Famosos, estuvo Andrea, ex Gran Hermano. Sí. Guapísima, ahí está. ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, fue a ver un poco. Natalia, la chef. Natalia, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál chef? Una que resultó después de chef en Astrid y Gastón. ¿Cómo se llama? Ah, uy, ella es Ana María. Ana María. Ahora vive en España. ¿En serio? Ahí le boto sí, señor. Ok, voy a instagramearla. Bueno. Instagramearla porque de Herbeo para el mundo, Ana María. Venga, Roberto, a usted yo Señor. sé que también en los realities lo tienen también porque usted es especialista en cumplir caprichos de celebridades. Entonces, si está Paola Turbay y quiere un capricho, usted es como esa persona que está en Pulp Fiction, cuando cometen el crimen, llega y limpia la casa, usted es ese personaje. Y usted sí, un poco. ¿Qué es lo más raro que le han pedido las celebridades que le traigan, que le consigan comida, trago? No lo sé. Más raro que me ha pedido una celebridad trabajando en un reality. Sí. Que por favor le ayudara a que el carro fuera del mismo color del vestido que llevaba. No. Sí. ¿En serio? O que solo se sube en 747 de American Airlines. Pero yo les pregunto algo, si ustedes tuvieran la posibilidad de hacer eso, ¿no lo harían?
Pues digo, si yo pudiera decirle al canal donde trabajo, mira, discúlpame, yo solo vuelo un 747 American Airlines porque me parece que es del putas ese avión, ¿no lo haría? Eso sí, la verdad. Yo en este momento pido primera clase. Digo que si me van a llevar a alguna ciudad, me pongan en primera clase. Ahora imagínate poder decir, no, mira, discúlpame, tienes que cancelar ese vuelo y meterte ese vuelo por donde te quepa porque yo solo vuelo en 747 American Airlines. Pues no, pues. Yo también sería algo ¿Gangarías? Yo sería excéntrico, sí, debo reconocerlo. Robert, tengo un vestido color vino tinto y el carro que me recoge todas las mañanas es blanco. ¿Tú me Sí. puedes ayudar para que sea vino tinto el color del carro? Sí. Robert sabe que yo si entrara como estrella, pediría a alguien que fuera atrás mío con una bandeja de plata y un vaso de whisky con hielo. Siempre, siempre. Amarrado en la cabeza. Exacto, siempre, siempre, siempre. Excentricidad, excentricidad. Sí, pues yo que vivan las excentricidades y si se las cumplen a los famosos, pues ¿por qué no hacerlas? ¿Saben? Si no se las cumplieran, hicieran berrinche, pero si están dispuestos a pagarle ese tipo de cosas a cada uno, pues ¿por qué no? Yo, ojalá lleguemos todos a ese punto. Tú decías el otro día algo y ahorita decías algo y es que me gusta Masterchef, pero ahora solo es de celebridades. Bueno, a eso estás a un paso de ser una celebridad para ir a Masterchef. Ah. Robert, O a un divorcio. ahora que hablas de requisitos y de todos estos caprichos de las celebridades, para nadie es un secreto que te volviste súper amigo de Lina Tejero y que hicieron un team súper chévere. Si Lina se fuera, ¿cuál sería tu actriz o tu presentadora que te gustaría tener? ¿O repetimos Lina? No, yo repetiría Lina millones de veces, Lina forever y Lina siempre, y no vayan a cortar el clip porque si no, pero Lina siempre. Yo a ella le puse el apodo de Su Majestad y siento que es un apodo muy apropiado para una mujer que es toda una institución en este país. Yo pediría Lina y lloraría por Lina y le diría a mi productor general, Néstor Parra, que por favor fuera Lina y por favor Lina y Lina. En caso de que, ojo, Lina no pueda, porque Lina es una mujer muy ocupada. Es más, les voy a confesar algo. Mientras ella estaba terminando de grabar los últimos episodios de La Casa de los Famosos, ya estaba grabando el protagónico que tiene. O sea, esa mujer es un volador y no pudiera. ¿Lo digo? Diga, diga. Yo digo que o Karen Sevillano u Ornella Sierra. O las dos. Compartimos gustos, Roberto. Muy bien. No, además, Ornella, mire, Ornella es una vieja supremamente creativa, supremamente talentosa. Esa mujer, huevón, usted le daba una cuchara de palo y le hacía un show de 3 horas, además súper sexual, que la amo por eso. ¿Y qué me dicen de Karen? Pues Karen es brutal, Oiga, es una generadora de contenido todo el tiempo. Me veo muy enterado de la vida de Lina Tejero. Y decían por ahí los hush hush que ustedes dos tingui. ¿Sí o no? No, ojalá, donde hubiera pasado, pero ya, era como era que ella me decía, brincos diera. Así me decía, brincos diera, Roberto. No, lo mío fue netamente laboral y de amistad, y el match fue de esos. Es un mujerón que ustedes no se imaginan. O sea, es brutal trabajar con ella, su energía, su profesionalismo. Nunca llegó tarde, perro. ¿En serio? Nunca tuvo problema con absolutamente nadie. Súper puntual, con sus guiones listos, con sus ideas montadas, pedía que le información de contenido todo el tiempo, súper pila. Y todos los días, se lo juro, me dejaba con la jeta abierta. ¿Sabe qué? No le creo, pero bien, listo. ¿No me cree? No le creo, pero nos quedamos con esa respuesta. Sí, No, se lo alcanzo a aseguro. ver, ¿sabes qué Me hizo tiene- sudar, qué perro, tiene hijo de- ella? Que tiene ella que me parece muy chévere y destacable, porque alguna vez lo intenté y me morí de la risa porque me quedó súper grande. Hace unos TikToks donde te mueres de la risa, donde son buenísimos. No. El lip sync Es increíble. especialista en lip sync en TikToks. Sí, es una dura. O sea, ¿la han visto? Se hace TikToks de 3 minutos haciendo lip sync. Bueno, yo le pedí que quería ver cómo hacía uno. Eso fue lo más íntimo que le pedí. Y grabó uno con Emanuel Restrepo ahí en el estudio de VIX. El talento es brutal, lo oyó 3 veces y se fue. ¿En serio? Pensé que Se se lo demoró juro. más. No, tremendo. Ella hizo en Instagram. Ella le explica a la gente, porque mucha gente le da curiosidad saber cómo lo hace, porque es muy atinado.
No, es brutal. Además que, por ejemplo, eso, las respiraciones y eso, lo va haciendo al mismo tiempo, no sé qué, y después simplemente se suelta y lo hace. Yo no podía creerlo, yo era como, Washington. Pero sí, tremendo, y tremendo mujerón. Todos los días yo quedaba como la jeta abierta de verla cuando llegaba al set. Oh, buenas noches, y yo, con todo esto trabajo. Yo no podría hacer eso, trabajar con ella. ¿No podría que trabajar con ella? No, se me daña la cabeza. No sé a usted cómo no se le daña. Aquí la tengo dañada y todo, pero respondiendo, viniendo al podcast. Muy bien. Me gustaría... ¿Quieres preguntar antes tú? Uy, sí. Está muy fuerte. Uy, ¿ustedes qué le dan a uno acá? Mire, ustedes hacen, porque uno como que ve la tensión, volviendo al tema de los realities, y todo el mundo está que se da en la jeta, la pupuchurra, que no le gusta que le digan pupuchurra, bueno, toda la gente que estaba en la casa estudio, ¿ustedes cómo hacen para que no colapse la casa estudio y que todos no manden todo para el carajo y se caiga toda la producción? ¿Cómo hacen? Primero que todo está soportado con contratos. Okay. Ellos están ahí juiciosos trabajando. Cualquier tipo de talento en cualquier tipo de show está soportado con un contrato que hace que usted sepa que no van a dejar todo tirado. Segundo, el tema de la presión. Ellos la saben manejar y muchas veces saben hasta dónde llegar. Cuando se sale de control es cuando pasan las expulsiones, cuando sacan a la gente de los realities. Pero por lo general ellos saben hasta dónde llegar. Se pueden gritar mucho, se pueden hablar muy feo, pero saben que no se pueden tocar, empujar ni nada de eso y por lo general lo cumplen. Pero además todo el tiempo el reality tiene 24/7 la supervisión de alguien del departamento, por ejemplo, de contenido y de producción al tiempo. Dentro del máster el formato exige que esté el jefe de contenido y el jefe de producción mano a mano dirigiendo todo el proceso de lo que es el 24/7 y todo lo que va pasando. La despertada, la bañada, la desayunada, la realización de los diferentes clips comerciales, la subida para el primer juego, la bajada, la vestida, la quitada, todo tiene una organización y todo está preestablecido con días de anterioridad en reuniones que hacen todos los departamentos: arte, sonido, maquillaje, vestuario, postproducción, producción, contenido, se reúnen y justamente cuadran cómo es el día a día para poderle llegar, porque hay millones de cosas. Piense que cuando no están en ninguna actividad, ellos igual graban secciones. Entonces llamaban a Karen y a la Segura al confesionario para que grabaran las chismosas de confianza, pero a veces había que tenerles galones porque el chisme es el galón, entonces pedían 2 galones y pedían una peluca y todo eso es un montón de preproducción que hay que tener y que ir adelantando para poder llegar, porque yo finalmente tenía que llegar a las 7 con todo un programa hecho, postproducido y listo para la gala, ese mismo que estábamos haciendo ese día. Entonces todo tenía que estar milimétricamente cuadrado para que pudiera salir. Qué voleo ese reality, ¿no? Uf. ¿Cuánto tiempo duró la Casa de los Famosos? Nosotros duramos 128 días grabando, desde el 11 de febrero, cuando dijimos 5, 4, 3, 2, 1, nunca más volvimos a parar. Finalmente en MasterChef, en Top Chef, en cualquiera de esos usted puede llegar y decir corta, todos se van a la casa y al otro día vuelve a empezar. Aquí no. Aquí era derecho y aquí lo que cambiaban eran los turnos. Aquí usted lo que veían cambiar era personal, que se daban un abrazo, se contaban un poco cómo era la vuelta y cambio, y hágale, y hágale, y hágale, y no paraba. Entonces, es muchísimo voleo. Son 3 turnos de un total de 350 personas, que hace que se vuelva todo un reto poder lograr semejante ejecución. Por eso los primeros días se sufre tanto, además porque vamos en 24/7 por ViX, pero además la gala en vivo es justamente en vivo y en directo. Entonces todo puede llegar a ser un caos. ¿Cuántas cámaras tiene la casa estudio y qué zonas de la casa no tienen cámara? La casa estudio tiene 50 cámaras robóticas y tiene muchas otras que van a manera de broadcast. Y toda la casa, no hay un sitio que la casa no se pueda ver por cámara. No hay un punto ciego de la casa. ¿En serio? ¿El baño? Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar 2 semanas antes con influenciadores, periodistas, e inclusive gente que trabajaba con nosotros para descubrir justo esos puntos ciegos, esos puntos donde se puede ver. Lo del baño es sencillo. El baño tiene una publicidad
que tapa y que no deja que la cámara vea lo que está pasando. Pero si la intención de nosotros fuera esa, si ellos incumplieran la norma y se metieran 2 en un inodoro o 2 en una ducha, la cámara puede llegar. Ah, ok. Está chévere también todo el tema de las cámaras robóticas y toda la tecnología que deben haber implementado en este que ha sido el último reality como con este formato. No, el canal se dio la pela además de traer las robóticas últimas, así las más super wow, y eso hacía que tuviéramos una imagen increíble, la rapidez con que podíamos conseguir las historias, pues tanto así que creo que eso fue como el eje fundamental de todo durante todo el proyecto, y es que todo ese tema tecnológico hacía que enriquecía mucho más el trabajo de contar la historia y poderla llevar a postproducción para que la editaran y quedara aún más linda, pero el proceso empezaba desde el momento de decidir qué cámaras, cómo ponerlas, y ahí pues aprovecho para mandarle un saludo a toda esa gente, a la gente de técnica, a la gente de producción, de postproducción, porque la camellan, créanme, esa gente la camella, 4 meses sin parar. Para nosotros era indistinto si era domingo, lunes, jueves, viernes, no importaba, nosotros simplemente la dábamos, para nosotros era día 70, día 74, y así todos, desde el asistente de producción hasta Cristina, Carla, Lina, Carmelo y yo. Increíble. Una última pregunta, hablando de tecnología, pues ustedes que han estado viendo cómo evoluciona la tecnología en tema de realities, se ha evolucionado bastante y sí estamos como al nivel de otros países, como la Casa de los Famosos México, por ejemplo, que también Creo que estaba... estamos a mayor nivel que la Casa de los Famosos México inclusive. ¿Sí? Si algo tuvo en cuenta el canal cuando decidió hacer una casa y traer este formato, el billete empieza porque usted tiene que comprar el formato. Y eso es un billetal. Claro. Después, el billete para hacer la casa. Monte la casa y hágale una casa de 2.000 metros cuadrados. No cualquier casita. Listo. Y después de montada, fueron y dijeron, bueno, ¿qué cámaras hay en México? ¿Qué cámaras con las que trabaja Telemundo? ¿Qué cámaras trabajan en Argentina? Estas. Bueno, traigamos las mejores. Y montaron la mejor tecnología que podíamos tener. Obvio, al principio el arranque fue muy complicado, pero era justo por eso. Todo era muy nuevo y nosotros apenas estábamos intentando poder llegarles, pero finalmente logramos el producto y logramos poder trabajar con toda la tranquilidad. A propósito de toda esa tecnología, le hablo de un máster de emisión brutal, así yo todos los días lo sacaba en redes sociales, estoy orgulloso, porque básicamente son 3 másteres, o sea, el máster de un reality, multiplícalo por 3 y lo montas para poder llegar y lograrle. Y sí, el equipo tecnológico todo es de punta, cámaras de punta, todo el sonido, ese tema de los collares es el mismo que se usa en México y en Argentina. O sea, estuvimos muy a la altura, por no decirle que un poquito más arriba, inclusive de los propios mexicanos argentinos que lo hacen muy bien y que llevan ya varias temporadas haciéndolo. Increíble. Dani, a mí me parece una nota esta oportunidad que tenemos de hablar con Roberto, porque como te comentaba, este podcast es para que las personas entiendan todo el trabajo que tenemos las personas detrás de cámaras, todo lo que no se ve. Hay muchos chicos que yo conozco de producción que le tienen pavor al reality. O sea, que están empezando a crecer y tienen pavor al reality. Me parece súper válido todo lo que les dice Roberto, como esos plus para que sigan animándose y tengan la oportunidad de tener esta experiencia. Si no les gusta, vuelven a ficción, vuelven a lo que sea, pero una buena oportunidad siempre de aprender y de entender de cómo es el trabajo en producción es hacer reality. Yo los invito a todos a que se den la oportunidad, a todos los que trabajan en este mundo y a los que no. Ahora, esto es de pura pasión. O sea, esto es de pura entrega. En un reality uno sabe a qué horas llega a trabajar, pero no sabe a qué horas se va, pero sí sabe al otro día a qué horas llega a trabajar. Entonces esto es, y así es hasta que termine. Trabajar en reality es trabajar distinto, somos como los nómadas de la televisión, trabajamos por proyecto, no trabajamos todo el tiempo. Los días que trabajamos a muerte, hacia fuego, pero mal. Los domingos son para nosotros un día normal de trabajo. Estar el día del cumpleaños del ser más querido de uno a las 3 de la mañana montando el puesto fijo es normal. O sea, esto realmente es dedicación, entrega y pasión. Y sobre todo mucha mística. El reality conserva en la televisión mística y eso me hace estar muy apegado al reality. Esa mística con la que ciertas personas
trabajan todavía, es la que me seduce todos los días para seguir camellando en el reality. Pues muy chévere, Roberto. Y una última, lo que tiene que ver con realities. ¿Cuál es ese reality soñado? Yo, por ejemplo, veía que en Netflix montaron, me lo vi todo, de hecho, el reality de Squid Game, que lo grabaron, creo que fue en Inglaterra, y reunieron gente de todas partes del mundo y recrearon la serie en un hangar, los juegos, o sea, una cosa totalmente impresionante. Yo creo que le invirtieron millones y millones de libras esterlinas a ese ¿En reality. Netflix? Está en Netflix, sí. ¿Cuál es ese reality que usted dice, oh, Que es quiero igualito ver? al de la película, o sea, que hicieron los Idéntico, mismos juegos y todo. exacto, idéntico, sí. No Hay un sé. reality que quiero que los invito a todos que vean, pues si les parece chévere. En Netflix hay, se llama, si no estoy mal, ya me está buscando mi amigo la información, pero se llama, si no estoy mal, El Despertar del Diablo. Ok. Es un reality increíble. Con esto se los voy a resumir. Yo he hecho toda mi vida realities y para poder entenderlo me tocaba pausarlo y devolverlo. Pero le voy a decir más, los jugadores cada vez que van a una prueba tienen que tomar apuntes. Es súper complicado, pero tiene la esencia del reality, del juego y de lo que pasa a partir del juego. Ese puede ser uno. Y mi reality soñado, tengo escrito realities, escribí un reality de pole dance, de mujeres que bailan, de sex, mujeres que bailan, o sea, que se quitan la ropa mientras bailan. Escribí otro, he escrito varios, pero yo creo que uno mío soñado, eso, uno que estamos haciendo y estamos preparando en Pornhub. Oiga, venga, y hablando de eso, y le iba a preguntar, porque usted ¿por qué está tan alejado del mundo erótico? Porque usted era, yo me No, acuerdo que estoy cero alejado del mundo yo iba erótico, a hacer con mis esto se lo trabajos de... resumo. A ver, cuénteme. No, es que lo que pasa es que dejé de trabajar donde trabajaba, ¿sabe? Por fin quise hacer mis cosas aparte independiente y saqué una temporada con Amaranta en redes Ajá, sociales, nos fue súper bien sí. y ahora vamos a sacar parece que otra temporada, pero he estado trabajando con la gente de Van Tokens y he estado trabajando con la gente, todos los webcams de Colombia y toda la industria porno ha Ajá, crecido un montón. Y ahí sí. estoy, no, ahí estoy haciendo eventos. El próximo fin de semana tengo un yate con actrices webcams que tengo que ir a presentar. Ok, La vida es dura, qué vida dura, muchacho. la vida es dura. Muy bien, pues muy bien, lo Bueno, felicito. y ahí voy, sigo dirigiendo. Creo que le voy a dirigir, la próxima escena que voy a dirigir es para Courtney Love. Sigo esperando porque también estoy a punto de dirigirle a Sara Blondie, pero pues Ok. nada, muy contento de ver cómo la industria también en este país ha evolucionado y ha crecido tanto y más de 3.000, Bueno, oye, me las saluda cuando más las de vean, 3.000, que están muy alentaditas, les mando a decir. Muy bien. todas están alentaditas. Sí, sí, sí. Popcorn Club. Tenemos una sección de preguntas rápidas. Ok. Todavía no tenemos definido el nombre, pero Daniel hizo una propuesta. ¿Qué se llama cuál? El Quickly. Las Rapidiners. No, pónganle el Quickly. El Quickly me parece lindo. Si ves, sigo bautizando cosas que usted hace. Pudo haber sido, pero casi le pega. Lo que Ponga- pasa es que ya lo hicimos en portugués. Póngale el Quickly. No, pues es que el Quickly en portugués no sé cómo sea, pero vamos con esas preguntas rápidas. Tengo miedo. Si pudieras elegir una celebridad para hacer una aparición sorpresa en un reality show, ¿quién sería? A. Beyoncé. B. Elon Musk. The Rock. D. Oprah Winfrey. ¿La primera cuál fue? Beyoncé. Y yo. Ok, ¿qué actriz colombiana sería perfecta para protagonizar una película de acción de alto presupuesto? Sofía Vergara, Juanita Costa, Angie Cepeda, Carmen Villalobos. Sí, Sofía. ¿Qué tipo de fiesta elegirías para celebrar un éxito de taquilla con el elenco y el equipo? A. Fiesta en la playa con DJs famosos. B. Cena elegante en un castillo. C. Fiesta en pijamas en un hotel de lujo. D. Fiesta de enanos. Fiesta, sin duda, fiesta de enanos, pero para aclararles, la de la Casa de los Famosos, la fiesta, el productor general mandó cerrar un bar un día lunes, sí es, y nos metimos una fiesta. Daniel, usted no me reconocería. Me descarrié. ¿Cuál método sería el más loco para encontrar nuevas historias en un reality show? A. Consultar con una vidente.
B, competencia de sueños lúcidos. C, sesión de hipnosis grupal. D, exploración de realidades virtuales. Exploraciones de realidades virtuales. ¿Qué estrategia de marketing disruptiva utilizarías para promocionar un nuevo reality show? A. Iniciar rumores de que el show está maldito. B. Crear un personaje ficticio que hackea redes sociales. C. Llenar la ciudad de grafitis misteriosos. D. Organizar flash mobs sorpresa en lugares públicos. ¿Cuál es la 2? Crear un personaje ficticio que hackea redes sociales. No se me gusta. Bueno, atención porque esta tiene que ver con algo que le pregunté pasado, pero está más completa. Si tuvieras que elegir en cuál de estos realities participarías. A. The Amazing Race. B. Naked and Afraid. C. Fear Factor. D. Alone, que es como unos individuos abandonados en lugares remotos. Y D. Y E. Ultimate Survival Alaska. En el que paguen más. El que el premio sea más jugoso. ¿En cuál pagan más? Porque todos esos que usted dijo son una gonorrea. Todos. O sea, yo hice, antes de hacer la casa de los famosos, hice Survivor. Casi me muero, papá. Videojuegos favoritos: Call of Duty, Grand Theft Auto, FIFA, Resident Evil. Resident Evil. Claro, ¿qué opción de comida es la más recomendable en un set de grabación? Snack ligeros con frutas y barras de granola. Comida rápida como hamburguesa y papas fritas. Platos elaborados como pasta de carnes o bebidas energéticas. ¿Le puedo decir algo? El productor general de la Casa de los Famosos tenía las 4. Ese man es un capo, ¿eh? Tenía las 4. ¿En serio? Frutas y no sé qué, hamburguesas y no sé qué, energizantes y no sé qué. Y mejor dicho, Pero lo que necesite, quiero papá. ser su amigo, presénteme. Fuimos muy consentidos. Preséntemelo. Debo decir que fuimos muy consentidos y la producción se preocupó mucho por nosotros. Es el único reality donde todo el tiempo tiene que haber catering. Ustedes están acostumbrados a un catering que llega a tal hora y se va a tal hora. No, el de nosotros no, porque la gente que salía almorzaba y la gente que entraba comía y los que no. Entonces todo el tiempo estaban preparando. Nomás eso. Eso tan simple como es, el catering va a las 8 y se va a las 10, llega a las 10. Aquí no, aquí el catering forever. Popcorn Club. ¿Ya? Sí, es que tenemos una sección chiquita que es una pregunta básicamente y es un recomendado. Ok. Nosotros les pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una película, serie, reality, que las personas que nos ven y que nos escuchan no se pueden perder. O sea, si se mueven mañana se lo tienen que ver hoy. ¿Cuál sería ese? Creo que el reality que les conté, ese es un reality que deberían verse, sobre todo si les gusta todo el tema del juego y de cómo puede girar un reality de muchas maneras. Y ¿Nos repites el nombre, por favor? El despertar del diablo, ¿cierto? Sí. Ah, ok. En Netflix. El Bueno. despertar del diablo se llama, no tiene nada que ver con el demonio, no, o sea, olvídenlo. Sí. Ojalá el primer capítulo es muy complejo, pero donde los atrape, sé que se lo van a terminar. Gente muy pila. Y todos los que tienen que ver con los Big Brother. Yo sigo apasionado por todo el tema de Big Brother. Viene una segunda temporada de La Casa de los Famosos donde tenemos que volver a romperla, no solo en el casting, sino también en las pruebas. La casa seguramente va a cambiar, muchas reglas también van a poder llegar a cambiar para poder volver a divertir y entretener al público y sobre todo a causar ese fanatismo que causaba. O sea, ¿a usted le parece normal que el Día de la Madre o el Día del Padre a las 3:30 de la tarde la gente, 100 personas gritándole a una pared en el canal? Eso nunca se había visto. Y ese fanatismo es el que queremos conservar y para eso tenemos que conseguir muy bien la gente, pero hacer pruebas muy inteligentes, pero tener actividades muy creativas para poder entretener y seguir llevándole en el prime a la gente eso que tanto está pidiendo. Bueno, pues Roberto, para nadie es un secreto que esta es la entrevista que más estaba esperando yo en esta primera temporada de episodios. Hace mucho Yo no estoy hablaba. muy contento, gracias por la invitación, espero que me vuelva a traer porque todavía hay muchas cosas de qué hablar. Los invito a todos a que no se pierdan la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Y cualquier idea de casting o de pruebas o de juegos en mis redes sociales, que me imagino que ahí están, guión al piso Robertman, como Superman, pero Robertman, me las pueden dejar.
Bueno, pues nada, orgullosos de lo que está haciendo, se la ha guerreado, se merece todo lo bueno que le está pasando y esperemos que la rompa ahorita en MasterChef y la rompa en la Casa de los Famosos. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en las principales plataformas de podcast, principales plataformas de video, ahí vamos a estar. Y también tenemos unas redes sociales para que ustedes nos sigan y también vean las historias y los apartes, los momentos importantes de este episodio. ¿En qué redes, Vivi? Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram en @popcornclubcall y en Spotify en Popcorn Club. En el resto de las redes estamos como Popcorn Club. Entonces, anímense, síganos, sigan a Roberto, él les puede contar todos los chismes. Y Robert, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y por hacernos reír y por hacer feliz a Daniel un rato, que en serio estaba súper emocionado con esta entrevista. Yo también, es la única persona en el mundo que me saca un domingo a trabajar, pero quiero decir adicionalmente a todo esto, venga, cuando vuelva, prepárese, porque la fiesta que Néstor le tiene preparada para su llegada a mi hermano, claro, no tiene nada que ver con lo que vivimos. O sea, usted allá en Toronto está, mejor dicho, virgen. Total, literal. Y Néstor Parraqueo también va a pasar por este podcast, que también es un gran productor, grandísimo. Pensé que iba a decir por este micrófono y yo iba a decir que también. Chao, Dani, chao. Esto fue Popcorn Club. No olvides suscribirte y dejarnos una reseña. Hasta la próxima toma.